Hay historias que se susurran en el viento, grabadas en la roca de las montañas, latentes en el pulso de cada corazón. No son meros relatos, son el ADN de la civilización, la respuesta primordial a la pregunta más antigua: ¿de dónde venimos? Antes del tiempo, antes de la luz, existía solo el vacío, una negrura incomprensible, un silencio total. Pero incluso en ese abismo infinito, había una presencia, una voluntad inexpugnable, eterna y solitaria. Imaginen ese momento, el instante cero. No hay testigos, no hay aplausos, solo la inmensidad esperando ser definida. Y de esa soledad sublime surge el impulso, la palabra. No un murmullo, sino un trueno de intención que desgarra la negrura. Sea la luz. Y la luz fue. Una explosión de gloria que no solo ilumina, sino que separa. Separa la luz de la oscuridad, el día de la noche. En ese primer acto se establece el orden, el principio fundamental de toda existencia. Ese es el Génesis, el libro de los orígenes. Es el preludio, el leitmotiv de toda la épica humana. No solo nos cuenta cómo se creó el mundo, sino que nos revela nuestro propio valor inherente. En 6 actos cósmicos, el arquitecto va tejiendo la realidad. No hay prisa, hay propósito. Primero, el cielo y la tierra. Luego, la expansión que separa las aguas superiores de las inferiores, creando el firmamento, el techo azul que llamamos cielo, y las aguas que estaban debajo. ¿Qué destino tendrían? Son reunidas en un solo lugar, y emerge lo seco, la tierra. En ese acto, no solo se crean continentes y océanos, sino que se define el espacio vital, el escenario para todo lo que vendrá. Pero un escenario desnudo no es suficiente. El propósito de la creación es la vida, la exuberancia, la belleza. Y así, con una generosidad desbordante, la tierra es instruida para producir hierba, plantas que den semilla, árboles que den fruto. Un tapiz vegetal que no solo alimenta, sino que se autoperpetúa. Un ciclo de vida y regeneración incrustado en la naturaleza misma. Todo estaba listo: la luz, el cielo, la tierra, la vegetación. Pero faltaba algo para medir, para marcar el tiempo, para celebrar el ritmo de la existencia. En el cuarto día se encienden los grandes luminosos, el sol para dominar el día, la luna y las estrellas para gobernar la noche. Ellos no solo dan luz, sino que son señales. Para las estaciones, para los días, para los años. Son el reloj cósmico, recordándonos que el tiempo no es un río caótico, sino una estructura ordenada y predecible, un regalo para la planificación y la memoria. Y una vez que el escenario está iluminado y el tiempo comienza a fluir, el mundo se llena con el movimiento. Los océanos, vastos y profundos, ya no están vacíos. Son poblados por criaturas vivientes, desde el plancton microscópico hasta las ballenas más majestuosas. Y el cielo se llena con el aleteo, con las aves que cruzan las alturas. Una sinfonía de vuelo y libertad. El Creador los bendice, dándoles el mandato de ser fecundos, de multiplicar la vida. Es un momento de pura afirmación, donde cada criatura es vista y declarada buena. Todo converge, todo se prepara, pero el pináculo de la creación aún estaba por llegar. La obra maestra, el propósito por el cual todo lo demás fue establecido. Lo que se planea ahora no será solo una criatura más de la tierra, será un reflejo, una conciencia, algo capaz de elegir. El escenario estaba completo, pero el drama carecía de su actor principal. Ahora, el Creador se detiene. No habla para que la vida surja. Esta vez, actúa con sus propias manos. Se inclina hacia el polvo de la tierra, hacia el mismo material que había dado origen al paisaje, y moldea una forma, un ser único, erguido, con la capacidad de contemplar el cielo que lo cubre. Es una acción de intimidad profunda. Un alfarero que trabaja con amor y esmero. Pero la forma es inerte, bellísima pero vacía. Y es aquí donde se introduce el elemento más misterioso y vital, el aliento.
El Creador se acerca y sopla en la nariz de la figura de barro. No es solo aire, es el hálito de vida, una chispa de lo divino incrustada en la arcilla. El ser se levanta. No es un mero animal, es Adán, el hombre, y se convierte en un ser viviente, el pináculo de la creación, hecho a imagen y semejanza de su Creador. Esta semejanza no es física, sino una capacidad, la capacidad de razonar, de amar, de elegir y de dominar con responsabilidad el mundo que se le entrega. El hombre no es abandonado a la intemperie. Para él, se planta un jardín. El Edén no es solo un lugar, es el prototipo de la perfección, un oasis de armonía donde 4 ríos fluyen para regar la tierra, y donde cada árbol es agradable a la vista y bueno para comer. En el centro de este paraíso se erigen 2 árboles cruciales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán es puesto allí, no como un huésped pasivo, sino con un propósito claro: labrarlo y guardarlo. Se le da la primera vocación humana, ser custodio de la belleza y la abundancia. Es un mayordomo, no un tirano. Y se le da su primera y única restricción: de todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Es la primera elección que se le presenta al hombre: obediencia que lleva a la vida eterna, o desobediencia que lleva a la pérdida y a la muerte. Pero la obra aún no está completa. Adán está solo. Y la primera declaración de que algo no es bueno en la creación se aplica a esta soledad. No es bueno que el hombre esté solo. El propósito de la vida es la conexión, la compañía, la unidad. Para encontrar un compañero digno, el Creador trae todos los animales del campo y las aves del cielo ante Adán para que les ponga nombre. Es un acto de autoridad delegada y de conexión profunda con la naturaleza. Pero ninguna criatura es adecuada como ayuda idónea. La solución es nuevamente un acto de intimidad y génesis. El Creador hace caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras duerme, toma una de sus costillas. Este no es un acto de sustracción, sino de fundación. De ese hueso, de esa porción de su propia carne, se forma a Eva, la mujer. Cuando Adán despierta y la ve, su reacción es una explosión de poesía primordial. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es el reconocimiento y la afirmación de la unidad. El hombre y la mujer son hechos el uno para el otro, no de la cabeza para dominar, ni de los pies para ser pisoteada, sino del costado, para ser igual, compañera y protectora. En ese momento se establece la institución más fundamental, el matrimonio, donde 2 se unen para convertirse en una sola carne, desnudos y sin vergüenza. El Edén está completo, perfecto en su flora, fauna, propósito y sobre todo en sus relaciones. Es el clímax de la armonía, pero esta armonía prístina, este idilio perfecto, está a punto de ser atacado, porque en las sombras del jardín, una presencia astuta y antigua se mueve, lista para sembrar la semilla de la duda y la desobediencia. En el corazón de la perfección anidaba un peligro, no un monstruo, sino una sutileza. La serpiente, la criatura más astuta del campo, no irrumpió con violencia, atacó con la duda. Se acercó a Eva, no para asustarla, sino para entablar un diálogo venenoso. Su primera pregunta es una obra maestra de la manipulación. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? Una mentira apenas velada. Eva, inocente, pero dispuesta a defender la verdad, corrige al astuto. Explica la norma. Pueden comer de todo, excepto del árbol del conocimiento, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente no se detiene. Se lanza al ataque directo contra la integridad del Creador. Ciertamente, no moriréis, proclama con falsa seguridad. Y luego, el golpe de gracia, la seducción más poderosa. Dios sabe que el día que comáis de él,
vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa promesa fue irresistible. La serpiente no ofreció placer físico, ofreció igualdad, ofreció conocimiento. Eva vio que el árbol no solo era bueno para comer, sino agradable a los ojos, y lo más crucial, deseable para alcanzar sabiduría. El fruto en sí no era mágico, la desobediencia sí lo era. Era la negación de la confianza, el deseo de autonomía absoluta, de definir la moralidad por sí mismos en lugar de aceptarla del que les había dado todo. Eva tomó del fruto, comió, y luego lo dio a Adán, que estaba con ella. Adán, que había recibido la advertencia directamente, eligió a su compañera sobre su creador. No fue engañado, fue cómplice. En ese instante, la inocencia se hizo añicos. Sus ojos se abrieron, pero no a la divinidad prometida, sino a la vergüenza. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Su primera reacción no fue la sabiduría, sino el miedo y el ocultamiento. Cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez, un patético intento de ocultar su nueva vulnerabilidad. Y entonces, en el fresco del día, la voz del Creador resuena en el jardín. No una voz airada, sino dolorida. ¿Dónde estás tú? La pregunta no es sobre la ubicación, es sobre el estado. Adán responde, lleno de miedo. Oí tu voz en el jardín, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. La vergüenza y el miedo, desconocidos hasta entonces, se habían convertido en los nuevos amos de la humanidad. El interrogatorio que sigue es una cadena de culpas y evasiones. Adán culpa a Eva. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Eva culpa a la serpiente me engañó, y comí. La responsabilidad se evapora, la armonía se convierte en acusación mutua. Las consecuencias son inmediatas y profundas. La serpiente es maldecida de arrastrarse sobre su vientre y a comer polvo. Pero en esa maldición hay un destello de esperanza, la primera profecía de redención. Habría enemistad entre la descendencia de la mujer y la serpiente, y finalmente, esa descendencia heriría su cabeza. Para Eva, el gozo de la maternidad vendría mezclado con dolor en el parto, y su relación con su esposo se vería marcada por la lucha. Para Adán, la tierra, que había sido su aliada, se convertiría en su adversaria. Sería maldecida con espinos y cardos. Tendría que sudar con el sudor de su rostro para obtener alimento. El trabajo, antes un placer, se convierte en fatiga, y la sentencia final, la que confirma la advertencia, polvo eres, y al polvo volverás. La inmortalidad es retirada, para impedirles acceder ahora al árbol de la vida y vivir para siempre en su estado de caída. El Creador, con un acto de misericordia disfrazada de castigo, los expulsa del Edén. El jardín, el lugar de la presencia y la perfección, ahora está prohibido. El hombre y la mujer entran en el mundo real, un mundo imperfecto, marcado por la pérdida, el dolor y la separación de la fuente de la vida. El eco de la armonía se apaga y comienza la historia. Y el primer capítulo de esa historia, fuera del Edén, se teñirá rápidamente con el color más oscuro de todos, el de la envidia y el fratricidio. Fuera de la puerta custodiada, la vida continuó, pero ya no era fácil. El sudor y el cardo eran la nueva realidad. En este mundo de lucha, nacieron los primeros hijos de la humanidad, Caín y Abel, la primera generación nacida bajo la sombra de la caída. Eva, al dar a luz a Caín, exclamó, llena de esperanza y dolor: he adquirido un varón con la ayuda del Señor. El eco de la promesa de la vida perduraba. Pero los hijos heredaron el libre albedrío de sus padres, y con él la tendencia a la elección entre lo correcto y lo egoísta. Caín creció para ser agricultor, labrando la misma tierra que su padre labraba con esfuerzo. Abel se convirtió en pastor de ovejas, cuidando y protegiendo la vida animal. Sus vocaciones eran distintas, pero ambas esenciales para la supervivencia en el nuevo mundo.
Llegó el momento en que ambos hermanos debían ofrecer una ofrenda a su Creador. Era un acto de reconocimiento y gratitud por lo que se les había dado. Caín trajo del fruto de la tierra, una ofrenda lógica, pero quizás hecha con una mano menos generosa, o quizás con un corazón menos reverente. Abel, en cambio, trajo de los primeros nacidos de su rebaño y de la grasa de ellos. No solo dio, sino que dio lo mejor de lo que poseía, ofreciendo con devoción y fe. Y el Creador miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la suya. Esta distinción no era caprichosa. La diferencia no radicaba en el tipo de ofrenda, sino en la condición del corazón del que ofrecía. Abel ofreció su excelencia. Caín, quizás, solo su obligación. Caín se llenó de ira. Su rostro cayó. Y aquí reside una de las advertencias más solemnes del Génesis. El Creador se dirige a Caín, no para castigarlo, sino para advertirle y guiarle. ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieras, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo, él desea dominarte, pero tú debes dominarlo. El mal es personificado como una bestia agazapada lista para saltar, pero el hombre tiene el poder de rechazarlo. A Caín se le dio la oportunidad de elegir el arrepentimiento y la rectitud, pero la envidia y el orgullo herido lo consumieron. Su respuesta no fue la corrección, sino la venganza. Caín le dijo a su hermano: «Salgamos al campo». Y una vez a solas, sin testigos humanos, se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El jardín había sido manchado por la desobediencia, ahora el mundo, por el fratricidio. La sangre de la primera víctima inocente empapó la tierra. El pacto de la vida se había roto por completo. La voz del Creador volvió a resonar, esta vez con una pregunta más directa y punzante. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La respuesta de Caín es el epítome de la desafianza y la irresponsabilidad. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Una negación de la conexión humana, de la responsabilidad que tenemos unos por otros. La tierra misma clama por el castigo. La sangre de Abel se convirtió en un testigo. Caín es maldecido a una vida de errancia. La tierra no volvería a darle su fuerza. Sería un fugitivo y vagabundo en la tierra. La soledad y el castigo de Caín fueron tan grandes que él mismo exclamó, abrumado: «Grande es mi castigo para ser soportado». Temía que cualquiera que lo encontrara lo mataría. Y aquí, nuevamente, la misericordia interviene. El Creador, aunque lo castiga por su crimen, lo protege de la venganza inmediata. Pone una señal sobre Caín, no para marcarlo como objetivo, sino para protegerlo y asegurar que su vida, aunque exiliada, no fuera tomada. Caín se va, al este del Edén, a la tierra de Nod, el lugar del vagabundeo. La humanidad había aprendido la lección más amarga. El pecado no solo separa al hombre de Dios, sino que separa a los hombres entre sí. Pero el legado de Abel, aunque trágico, no es el final. Adán y Eva reciben un tercer hijo, Set, cuyo nombre significa puesto o designado. Pues Eva dice: «Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató». Con Set comienza una nueva línea de descendencia, una línea que, a pesar de la corrupción creciente en el mundo, busca retornar a la fuente. Una línea que comienza a invocar el nombre del Señor. Pero el mal que comenzó en el campo de Caín no desaparece, se multiplica. Y la tierra se prepara para un juicio de proporciones épicas. Con el nacimiento de Set, la humanidad se bifurcó. La línea de Caín se hundió en una espiral de ambición y violencia. Sus descendientes fueron los pioneros de la civilización terrenal. Construyeron ciudades, forjaron el bronce y el hierro, inventaron instrumentos musicales. Crearon cultura, pero su corazón se endurecía. Un descendiente de Caín, Lamec, llevó la violencia a un extremo, jactándose de haber matado a un joven en venganza, prometiendo 77 veces más venganza que la promesa hecha para Caín.
La ley del ojo por ojo se había convertido en una ley de aniquilación. Mientras tanto, el linaje de Set buscaba una conexión perdida. Era la línea de aquellos que invocaron el nombre del Señor. En esta línea se encuentran figuras de longevidad asombrosa, hombres que vivieron siglos como un eco de la vida eterna que se perdió en el Edén. Entre ellos, el más enigmático, Enoc. Enoc fue diferente. La narración dice simplemente que caminó con Dios. Y en un momento que desafía nuestra comprensión, después de 365 años de esa comunión íntima, Enoc desapareció, porque lo tomó Dios. Fue un testimonio silencioso de que la conexión perdida aún podía recuperarse. Un recordatorio de que la vida eterna era posible para aquellos que se apegaban a lo divino. Pero el caminar de pocos no podía contrarrestar la marea de la depravación generalizada. A medida que la población crecía, la maldad se multiplicaba. El Génesis describe este deterioro con palabras escalofriantes. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No era solo la acción, era la intención. La imaginación humana, ese regalo dado en la creación, se había pervertido en una fábrica incesante de iniquidad. El corazón del Creador se dolió. La palabra es poderosa, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Este no es un arrepentimiento humano por un error. Es una profunda aflicción por la libre elección de la humanidad de destruirse a sí misma y de profanar el hermoso mundo que se le había dado. La decisión era terrible y definitiva: borrar a la humanidad y a toda vida terrestre de la faz de la tierra. La creación, contaminada, necesitaba ser reiniciada. Pero incluso en la oscuridad más profunda, donde la justicia clama por la aniquilación, la gracia se abre camino. Un hombre halló favor a los ojos del Señor: Noé. Noé no era perfecto, pero la Biblia lo describe con dos atributos inmensamente importantes. Era justo y era perfecto en sus generaciones, íntegro. Al igual que Enoc, caminó con Dios. En un mundo de corrupción desenfrenada, Noé se mantuvo firme en su moralidad. Por causa de este único hombre, la vida misma tendría una segunda oportunidad. El Creador se acercó a Noé con un plan terrible y glorioso: el diluvio. Le reveló la destrucción inminente y le dio un mandato imposible: construir un arca, no un barco de viaje, sino una caja masiva y estanca, construida con madera de gofer, sellada con brea por dentro y por fuera. 3 pisos, 300 medidas de largo, una sola ventana para la luz, una sola puerta para la entrada, una estructura diseñada no para la navegación, sino para la supervivencia y la preservación. Noé, con una fe inquebrantable, obedeció. Durante décadas, mientras la gente vivía despreocupadamente y se burlaba de la locura de un barco construido lejos del mar, Noé y sus hijos cortaron, midieron y sellaron. El arca se convirtió en un testimonio silencioso de la verdad y el juicio que se acercaba. Y la instrucción final fue la más crucial. Debía tomar consigo a su esposa, a sus 3 hijos y sus esposas, y de cada especie de criatura viviente, una pareja para mantener la simiente con vida. El tiempo de la paciencia estaba por agotarse. El arca estaba lista. Noé, el hombre de fe, estaba a punto de convertirse en el padre de un nuevo comienzo. Pero primero, tendría que enfrentar la prueba definitiva de su obediencia. Al presenciar el cierre de la puerta y el inicio de la furia de los elementos, finalmente, el tiempo de la advertencia terminó. La obediencia de Noé y su familia era un acto de fe consumado. El Creador le dio la orden final: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y así, Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus nueras entraron en la única esperanza flotante del mundo. Pero no entraron solos. Un desfile solemne y misterioso comenzó.
de cada especie de bestia, de cada criatura que se arrastra, de cada ave del cielo. Entraron en el arca de 2 en 2. De los animales limpios, entraron 7 parejas. La supervivencia de la vida en la tierra dependía de este acto ordenado y milagroso. Una coreografía cósmica de la preservación. La ironía de los últimos momentos es palpable. Mientras Noé aseguraba la vida dentro del arca, afuera, la gente seguía con su rutina, comiendo, bebiendo, casándose, ignorando el inmenso barco de madera, desestimando la advertencia. La necedad humana, al borde del abismo, se manifestaba en la indiferencia. Y entonces, la puerta del arca fue cerrada, no por Noé, sino por el Creador mismo. Este es un momento de trascendental significado. Sellada por la mano divina, la puerta se convirtió en la línea de demarcación entre la vida y el juicio. Adentro, la seguridad. Afuera, la inminente catástrofe. Y a los 7 días del cierre, el pacto con la tierra se rompió. No fue una simple lluvia. El Génesis lo describe con una fuerza aterradora. Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua no solo cayó desde arriba, sino que brotó desde las profundidades de la tierra. Una furia doble, la tierra vomitaba su contenido mientras el cielo liberaba su torrente. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin cesar. El nivel del agua subió implacablemente. Los refugios fallaron, las colinas fueron cubiertas, las montañas más altas quedaron sumergidas. La vida, que había sido bendecida con la orden de multiplicarse, fue ahora consumida por el juicio. Todo lo que respiraba, todo lo que habitaba en la tierra seca, murió. El arca, que había sido construida con fe y desprecio, ahora se convirtió en el único objeto flotante sobre la inmensidad acuática. Flotaba sobre la catástrofe, llevando en su interior la semilla de la esperanza. 150 días duró la inundación total. La tierra había vuelto a ser lo que fue antes de la creación, una vasta extensión de aguas primordiales, pero esta vez llena de ruina. La tierra fue purificada y bautizada por el agua, lista para un nuevo pacto. Y entonces, a medida que la justicia se cumplía, la misericordia tomó el control. El Creador se acordó de Noé y de todo lo que estaba con él en el arca. Recordar aquí no significa haber olvidado. Significa actuar con propósito y compasión. Hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a amainar. Las fuentes del abismo y las cataratas del cielo se cerraron. El diluvio había terminado su obra de destrucción. Lentamente, metódicamente, el nivel del agua descendió, y al cabo de 7 meses, el arca se detuvo. No en una playa suave, sino en un lugar de dureza y permanencia, anclándose en las montañas de Ararat. La familia y los animales estaban a salvo, pero aún encerrados, esperando que el mundo exterior se hiciera habitable de nuevo. La espera era una prueba de paciencia y confianza. El arca se había inmovilizado sobre los picos de Ararat, una montaña de piedra que emergía de la inmensidad gris. Pero la tierra no estaba lista para la vida. El agua seguía cubriendo todo, y la espera dentro de la caja de madera se hizo larga y silenciosa. La fe de Noé, probada por la construcción y la supervivencia del diluvio, ahora se probaba con la paciencia. 40 días después de que las cimas se hicieron visibles, Noé abrió la ventana y envió un cuervo. El cuervo, carroñero por naturaleza, voló de un lado a otro hasta que las aguas se secaron, un signo de que aún no había lugar para aterrizar. Luego, Noé envió una paloma. La paloma, delicada y dependiente de la tierra seca, no encontró dónde posar la planta de su pie y regresó al arca. 7 días después, Noé la envió de nuevo. Esta vez, la paloma regresó al atardecer con una evidencia tangible de que la vida vegetal estaba volviendo. Una hoja tierna de olivo en su pico. Era una señal poderosa, no solo de que la tierra estaba seca, sino de que la paz y la fertilidad regresaban.
La promesa de un nuevo inicio era real. 7 días más tarde, Noé soltó a la paloma por tercera y última vez. Ya no regresó. Era el momento. Noé quitó la cubierta del arca y miró. La superficie de la tierra estaba seca. Sin embargo, esperó la orden. No salió por iniciativa propia, sino por obediencia. La orden llegó. Sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Y el segundo éxodo de la humanidad comenzó. La familia de Noé y todas las parejas de animales pisaron la tierra purificada. Se liberaron, llenos de la asombrosa sensación de espacio y aire fresco. La creación, salvada de la aniquilación, volvía a poblar el mundo. El primer acto de Noé en la nueva tierra no fue la construcción de un hogar, sino la adoración. Levantó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia para ofrecer holocaustos en él. Este sacrificio no era para ganar el favor, era para expresar gratitud por la salvación. Era el reconocimiento de que la vida era un regalo inmerecido. El Creador olió el suave olor del sacrificio y en su corazón hizo una promesa inquebrantable. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir a todo ser viviente como he hecho. La maldad humana seguiría existiendo, pero el método de lidiar con ella no sería más la aniquilación universal. Los ciclos de la naturaleza, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarían. Sobre Noé y su familia se pronunció la bendición original dada a Adán y Eva. Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Se les dio el dominio sobre los animales, y la carne animal fue añadida a la dieta humana, pero con una prohibición solemne: no comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Y se estableció la ley fundamental de la justicia humana. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. La vida humana es sagrada, pues el hombre fue hecho a imagen de Dios. Para sellar este pacto eterno, el Creador dio una señal visible a todas las generaciones venideras: el arco iris. No es solo un fenómeno óptico, es el testimonio de Dios colgado en las nubes. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente de toda carne que hay sobre la tierra. El arco iris no es un recordatorio para el hombre, sino para el Creador. Es un juramento cósmico de que, sin importar cuán profunda sea la corrupción humana, el juicio universal por agua nunca más regresará. Con la tierra repoblada y el pacto establecido, la humanidad comienza de nuevo. Pero la semilla de la rebelión y la división aún germina en los corazones de los hijos de Noé. Con el mundo repoblado y el pacto establecido, Noé, el patriarca de la nueva humanidad, se dedicó a labrar la tierra. Plantó una viña. Era un acto de fe en la estabilidad de la tierra, una celebración del fin de la era acuática. Pero con el fruto de la viña vino el vino, y con el vino la vulnerabilidad. Un día Noé bebió demasiado. Se embriagó y en su tienda yacía desnudo y expuesto. Este momento de debilidad del patriarca se convirtió en la prueba de carácter para sus hijos: Sem, Cam y Jafet. Cam, el padre de Canaán, entró en la tienda y vio la desnudez de su padre. La narración bíblica insinúa que no fue un simple vistazo accidental, sino un acto de falta de respeto y quizás de burla. El respeto a los padres era una ley no escrita, fundamental para la cohesión social. Cam salió y, en lugar de cubrir a su padre, fue y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Sem y Jafet, sin embargo, entendieron la gravedad del momento y la necesidad de honrar a su progenitor. Tomaron un manto, se lo echaron al hombro, y caminando hacia atrás para evitar ver la vergüenza de su padre, lo cubrieron. Su acto fue de reverencia y protección, preservando la dignidad de su padre a pesar de su error. Cuando Noé despertó y supo lo que su hijo menor le había hecho,
Su reacción fue profunda y terrible. No maldijo a Cam, sino a Canaán, el hijo de Cam. La maldición declarada fue: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. La consecuencia de la irreverencia no recayó solo sobre el que cometió el acto, sino que se proyectó sobre su descendencia, marcando una línea de servidumbre y sometimiento. En contraste, Noé bendijo a Sem y Chafet. Para Sem, profetizó que el Creador sería su Dios personal y que habitaría en las tiendas de Sem, una promesa de conexión espiritual. A Jafet le deseó una expansión y una vida de abundancia, viviendo también en las tiendas de Sem. El futuro del linaje de Sem estaría ligado al favor divino. La humanidad se multiplicó y se dispersó, tal como había sido mandado. Los 3 hijos de Noé se convirtieron en el origen de las 3 grandes ramas de la familia humana que poblaron la tierra. Jafet originó los pueblos del norte y oeste. Cam dio origen a los pueblos de África y el sur. Y Sem fue el ancestro de los pueblos del Oriente Medio, la línea desde la que el relato bíblico continuaría. Pero con la multiplicación de las familias, vino un resurgimiento del orgullo y la unidad con propósito equivocado. El recuerdo del diluvio no había inculcado humildad, sino un deseo de autoprotección y fama. Las gentes migraron hacia el oriente y encontraron un valle en la tierra de Sinar. Allí decidieron asentarse, y en lugar de dispersarse y llenar la tierra, como se les había ordenado, decidieron unificarse y construir, no solo una ciudad, sino una torre cuya cúspide llegara al cielo. Su motivación no era la adoración, sino la arrogancia y el miedo a ser dispersados. Querían hacerse un nombre para sí mismos, una declaración de autosuficiencia desafiante hacia el poder divino. El Creador descendió para ver el proyecto. La unidad del lenguaje y el propósito los hacía peligrosamente ambiciosos. El juicio no fue la destrucción, sino la confusión. Se confundió la lengua de la humanidad, y de repente ya no podían entenderse. El proyecto se detuvo. Sin comunicación, la unidad se disolvió, y de allí fueron dispersados sobre la faz de toda la tierra. La ciudad fue llamada Babel, que significa confusión. La humanidad había intentado usar su unidad para desafiar a Dios. Él usó la confusión para forzar el cumplimiento de su mandato original: llenar la tierra. La historia de la humanidad, en su segunda oportunidad, había fallado nuevamente en la obediencia, pero la línea de Sem perduró, la línea de la promesa. Y de esa línea, de un hombre que vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos, estaba a punto de surgir el personaje central del resto del Génesis. Un hombre que sería llamado Abraham. El mundo se había dispersado en lenguas y naciones, pero el hilo de la historia se aferraba a un linaje. De la línea de Sem, en la próspera y pagana ciudad de Ur de los Caldeos, vivía un hombre llamado Abram, un hombre que no se distinguía por su riqueza ni por su poder, sino por su capacidad de escuchar. Abram y su familia, su padre Taré, su esposa Sarai y su sobrino Lot, se habían asentado en la comodidad urbana. Pero un día, una voz resonó en su corazón, una voz que venía del Dios de la creación, el mismo que había hablado al vacío. Y la orden que recibió fue incomprensible, radical, y demandaba una fe ciega. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. No se le dio un mapa, solo una promesa que cambiaría la historia humana. El Creador le garantizó 3 cosas, tan vastas que desafiaban la realidad de un hombre sin hijos. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham tenía 75 años. Su esposa, Sarai, era estéril. Humanamente, la promesa de una nación grande era absurda. Sin embargo, Abraham tomó la decisión que definió su vida. Obedeció. La Biblia dice, sencillamente,
y se fue Abram como el Señor le había dicho. La fe no es ver, es moverse en la oscuridad con una promesa como linterna. El viaje los llevó primero a Harán y luego, tras la muerte de su padre, a la tierra que el Creador había reservado, Canaán, una tierra habitada por otros, pero que se le prometió a su futura descendencia. Al llegar, el Creador se le apareció de nuevo, reafirmando: «A tu descendencia daré esta tierra». En ese lugar, Abram construyó un altar. La fe de Abram se expresaba a través de la adoración en cada parada de su camino incierto. La vida en Canaán no fue un cuento de hadas. La promesa fue inmediatamente puesta a prueba por el hambre. Una gran escasez forzó a Abram a descender a Egipto. Allí, por miedo a que lo mataran por causa de su bella esposa Sarai, cometió su primer error grave. Pidió a Sarai que dijera que era su hermana. Esta mentira de omisión, impulsada por el miedo, puso en peligro su matrimonio y la pureza de la línea de la promesa, obligando al Creador a intervenir directamente para proteger a la pareja y sacarlos de Egipto. De vuelta en Canaán, las riquezas que habían acumulado crearon fricción. Los pastores de Abram y los de su sobrino Lot discutían. Para preservar la paz, Abram demostró su generosidad y su confianza en lo invisible. Le dio a Lot la primera elección de la tierra. Lot, mirando por el ojo humano, eligió el valle fértil del Jordán, cercano a las prósperas pero corruptas ciudades de Sodoma y Gomorra. Abram se quedó en la tierra menos irrigada, demostrando que su prosperidad no dependía de la riqueza natural, sino de la bendición prometida. Y tras la partida de Lot, el Creador se le apareció de nuevo. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves a ti te la daré y a tu descendencia para siempre. Pero la prueba central era la falta de un hijo. A pesar de todas las promesas de tierra y bendición, no había heredero. Abram le expresa su dolor al Creador, y la respuesta es un acto de profunda intimidad. Es llevado afuera, bajo el cielo estrellado. La orden es: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y el Génesis hace una de sus declaraciones más trascendentales. Y creyó Abram al Señor, y Él se lo contó por justicia. No fue por obras, sino por fe que Abram fue justificado. Y para sellar la promesa, el Creador formaliza un pacto, un juramento solemne. En una visión aterradora, Abram ve el fuego de la presencia divina pasar entre animales sacrificados, un ritual que significaba: si rompo este pacto, que sea yo cortado como estos animales. Pero el pacto no era condicional a la perfección de Abram. Era un juramento unilateral del Creador. Abram se durmió y la antorcha encendida pasó sola. El Creador se comprometió consigo mismo. La promesa de la nación y la tierra estaba asegurada. Pero el camino a través de la debilidad humana aún traería errores y consecuencias dramáticas. Pasaron 10 años desde que Abram llegó a Canaán, y la promesa de un heredero seguía sin cumplirse. La fe, aunque poderosa, a veces flaquea ante la tiranía del tiempo. Sarai, consumida por la desesperación de su esterilidad, tomó una decisión guiada por la costumbre de la época, pero marcada por la impaciencia humana. Propuso que Abram tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar. «Quizá yo tenga hijos de ella», dijo Sarai, intentando ayudar a que la promesa divina se cumpliera a través de un atajo humano. Abram, en lugar de esperar la intervención milagrosa, consintió. El acto de Abram con Agar produjo inmediatamente el fruto, pero también el conflicto. Al concebir, Agar comenzó a despreciar a su señora. El orden social y emocional del hogar se rompió. Sarai, sintiéndose agraviada y traicionada, culpó a Abram y actuó con dureza, maltratando a Agar, hasta que la sierva huyó al desierto. En medio de su huida y su angustia, en el desierto, Agar se encontró con la presencia de lo divino.
El ángel del Señor la detuvo, la consoló y le dio instrucciones precisas: regresar a la casa de Sarai y someterse a su autoridad. Pero también le dio una promesa: su hijo sería llamado Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor había oído su aflicción y su descendencia sería innumerable. Agar, conmovida por este encuentro, llamó al lugar Beer Lahai Roi, el pozo del viviente que me ve, un testimonio de que incluso en la soledad, el Creador observa y cuida. Agar regresó y dio a luz a Ismael. Abraham tenía 86 años, pero Ismael no era el hijo de la promesa, era el hijo del esfuerzo humano. 13 años más tarde, el Creador reapareció ante Abraham, que ya tenía 99 años, para reafirmar y ratificar el pacto. La aparición divina fue solemne, la instrucción fue simple y profunda. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y entonces, el Creador selló la promesa con un doble cambio de nombre y un ritual sagrado. El nombre de Abraham, Padre enaltecido, fue cambiado a Abraham, Padre de multitudes, marcando proféticamente el destino de su descendencia. El nombre de Sarai, mi princesa, fue cambiado a Sara, princesa de muchos. Los nombres, que antes describían su realidad estéril, ahora reflejaban la realidad de la promesa divina. Y para que el pacto fuera una marca física e imborrable en la carne de cada generación, se estableció la circuncisión. Este rito se convertiría en el sello de la alianza entre el Creador y la descendencia de Abraham. Era una marca de pertenencia y de separación, distinguiendo al pueblo del pacto de todas las demás naciones. Era un acto de obediencia que costaba, pero que prometía una bendición incalculable. Y lo más importante de la reafirmación: el Creador reveló que la promesa del heredero no era para Ismael, sino que vendría a través de Sara, su esposa anciana y estéril. De cierto te bendeciré, y te daré un hijo de ella, y llamarás su nombre Isaac. La respuesta de Abraham fue una mezcla de asombro y risa incrédula. ¿A un hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? A pesar de su risa inicial, Abraham obedeció. El pacto fue sellado, y pocos días después, un evento trascendental tuvo lugar. Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda, y vio a 3 varones que se acercaban. Mostró una hospitalidad inmediata y generosa, ofreciéndoles agua, reposo y un festín preparado con prontitud. Los visitantes eran más que simples viajeros. Eran la presencia de Dios y 2 ángeles, velados en forma humana. Y en esa mesa compartida, el mensajero divino reiteró la promesa más audaz: volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara, que escuchaba a escondidas dentro de la tienda, se rió para sí misma ante la imposibilidad física. Pero la voz de la presencia la desafió con la pregunta que resuena a través de todas las edades: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La risa incrédula de Sara se convertiría en la risa de gozo. La revelación no terminó con la promesa. La presencia tenía un destino terrible y una revelación íntima para su amigo, Abraham: el inminente juicio sobre Sodoma y Gomorra. Mientras los 2 ángeles se dirigían hacia el valle del Jordán, la presencia se quedó con Abraham. Fue un acto de amistad divina, una revelación íntima. El Creador declaró: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Le reveló que el clamor contra las ciudades de Sodoma y Gomorra era grande y que su pecado era gravísimo. El juicio era inminente. Abraham, el hombre de fe, se convirtió en el primer intercesor. Se acercó al Creador, no con demandas, sino con una súplica humilde y audaz, basada en el carácter de la justicia divina. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? El Creador aceptó el trato. Pero Abraham, impulsado por la preocupación, especialmente por su sobrino Lot, que vivía allí, siguió presionando, descendiendo la cifra con una valentía reverente.
45, 40, 30, 20. Finalmente llegó a 10. Si tan solo se encontraban 10 personas justas en esas ciudades, el juicio sería detenido. El Creador, paciente, aceptó la última súplica. La intercesión terminó. Los dos ángeles llegaron a la puerta de Sodoma al atardecer. Lot, que vivía en la ciudad, los recibió con la misma hospitalidad que su tío. Pero la maldad de Sodoma era rampante. Los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa, exigiendo que Lot les entregara a los visitantes para abusar de ellos. La depravación no era un secreto, era la ley de la calle. Lot, desesperado por proteger a sus huéspedes, se ofreció a entregar a sus propias hijas. Una elección terrible que revela la moralidad distorsionada por la influencia de Sodoma. Los ángeles intervinieron, cegando a la turba y obligando a Lot a huir inmediatamente. Le advirtieron que saliera de la ciudad con toda su familia, con una única y crucial instrucción: huye por tu vida, no mires tras ti, ni te detengas en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Al amanecer, la destrucción se desató. El Creador hizo llover del cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y todas las ciudades de la llanura. La catástrofe fue total. El humo de la tierra subía como el de un horno, y la historia registra una de las consecuencias más trágicas de la desobediencia. La mujer de Lot miró hacia atrás, añorando quizás la vida cómoda y corrupta que dejaba. Por esta simple, pero fatal, desobediencia, se convirtió en una estatua de sal. Abraham miró hacia el valle desde lejos y vio el humo ascendiendo. Supo que, a pesar de su intercesión, ni siquiera 10 justos habían sido hallados. Lot fue salvado, pero salió con una familia espiritualmente herida, en su miedo y aislamiento en una cueva. Las 2 hijas de Lot cometieron un acto incestuoso, asegurando que sus descendientes, Moab y Amón, nacerían de la corrupción y serían, históricamente, enemigos del pueblo de la promesa. Pero la historia de la promesa debía avanzar. A pesar de los fracasos de la humanidad, el Creador se mantiene fiel a su palabra. Un año después de la visita, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, el milagro se cumplió. Sara concibió y dio a luz a un hijo en la vejez de Abraham. Lo llamaron Isaac, que significa risa, cumpliendo la profecía dada por la presencia. La risa de Sara, que primero fue de incredulidad, se convirtió en el testimonio de la fidelidad divina. Lo imposible se había hecho realidad, no por el poder de la carne, sino por el poder de la promesa. El nacimiento de Isaac trajo consigo una dolorosa pero necesaria separación. Ismael, el hijo de la carne, fue visto burlándose del recién nacido. Sara exigió que Agar e Ismael fueran echados del campamento. Abraham, aunque entristecido, recibió la confirmación divina de que debía obedecer a Sara, porque la simiente del pacto sería solo a través de Isaac. Agar e Ismael fueron expulsados al desierto con una provisión mínima. Pero nuevamente, el Creador se mostró como el Dios que ve. En medio de su desesperación, se reveló a Agar, abriéndole los ojos a un pozo de agua, y reafirmando su propia promesa de hacer de Ismael una gran nación aparte. Con Isaac seguro en el campamento, el linaje del pacto estaba establecido. Pero la fe de Abraham, probada por la paciencia y el error, estaba a punto de enfrentar su prueba más desgarradora. Después de décadas de paciencia, errores y la intervención milagrosa de lo divino, Abraham finalmente tenía a Isaac, el hijo de la promesa. La risa de Sara había llenado el campamento y la certeza del pacto era tangible. Pero la fe de Abraham, probada en la espera, ahora sería probada en la pérdida. Un día, la voz que lo había llamado de Ur, la voz de su Creador, habló de nuevo. Y la orden fue tan impactante que debió haber paralizado el corazón del anciano patriarca. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta no era una prueba de sacrificio cualquiera.
Era la demanda del propósito de su vida. Isaac era el eslabón de la promesa. Matarlo significaba anular la nación, la tierra y la bendición. Pero Abraham, habiendo aprendido la fidelidad incondicional de Dios, no dudó. Él razonó, como lo registra la tradición, que el mismo que había resucitado la matriz estéril de Sara, tenía el poder de resucitar a Isaac de las cenizas. La obediencia de Abraham fue una fe activa en el poder de Dios para hacer lo imposible. Temprano a la mañana siguiente, Abraham tomó la leña para el holocausto, ensilló su asno y partió con 2 siervos e Isaac. 3 días duró la jornada hacia el monte Moria. 3 días de silencio y agonía interior para el padre. 3 días para que la fe se consolidara más allá de cualquier duda. Al tercer día, Abraham divisó el lugar. Dejó a los siervos atrás y subió el monte solo con Isaac. El joven, inocente e inconsciente, preguntó la pregunta que rasgó el corazón de su padre. «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto?» La respuesta de Abraham es una de las declaraciones de fe más profundas de la historia. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Una afirmación que era a la vez una verdad profética y un consuelo para su propia alma atribulada. Al llegar a la cima, Abraham construyó el altar y dispuso la leña. Luego, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. El padre levantó el cuchillo. Era el momento de la verdad, el clímax del pacto, donde la fe humana se encontraba con la fidelidad divina. Abraham estaba dispuesto a entregar todo para honrar la voz que lo había llamado. Y justo cuando el cuchillo descendía, una voz atronadora resonó desde el cielo. No la voz de la ira, sino del alivio y la aprobación. «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo». Abraham levantó los ojos. Enredado en un zarzal, un carnero había aparecido, un sustituto, provisto exactamente como él había profetizado. Tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A ese lugar, Abraham lo llamó, «El Señor proveerá», Jehová Jireh. Un nombre que quedaría grabado para siempre, como el sitio donde la provisión y el milagro se encuentran en el momento más oscuro. La promesa fue reafirmada con un juramento divino, debido a su obediencia incondicional. «De cierto te bendeciré con gran bendición, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». Abraham y su hijo Isaac descendieron del monte. La fe había sido justificada y magnificada. La historia del sacrificio de Isaac no es solo sobre el dolor de un padre. Es una profecía y una prefiguración de un sacrificio aún mayor, donde el Padre Celestial no detendría su mano. El capítulo de Abraham se cerraba con la fe probada y la promesa garantizada. Pero la vida de la promesa continuaría. Y ahora era el turno de Isaac, el hijo del milagro, de encontrar su lugar y su compañera. Una historia de amor tejida por la providencia. Con la fe de Abraham garantizada, la vida debía continuar, pero no sin dolor. Sara, la madre de la promesa, murió a los 127 años. Abraham la lloró profundamente, asegurando para ella el único pedazo de la tierra prometida que poseyó durante su vida, la cueva de Macpela, comprada a los hititas, que se convertiría en el sepulcro ancestral del linaje. Abraham, ahora un anciano patriarca, se enfrentó a su última tarea crucial: asegurar una esposa para Isaac, el hijo de la risa y el milagro. No podía permitir que Isaac se casara con una cananea. La línea del pacto debía permanecer separada de la corrupción de la tierra a la que se le había prometido. Abraham encomendó a su siervo más antiguo y de mayor confianza, el mayordomo de su casa, la misión de regresar a su tierra natal, a Mesopotamia,
para encontrar una esposa. El siervo juró sobre el muslo de Abraham, un gesto solemne de compromiso. Llevando consigo ricos regalos y una oración sincera, el siervo se puso en camino. Al llegar a las afueras de la ciudad de Nacor, en el pozo de agua al atardecer, el siervo hizo una oración de fe detallada. Pidió una señal, que la mujer que viniera y le ofreciera agua a él y también a sus camellos, fuera la elegida para su señor. Casi inmediatamente, una joven de belleza notable y gran modestia se acercó. Rebeca. Imágenes de Rebeca ofreciendo agua al siervo y a sus camellos, con un rostro amable y servicial. Ella regresando con el siervo al campamento de Abraham. Rebeca no solo le dio agua al siervo, sino que se apresuró a darle agua a los 10 camellos. Un acto de servicio extraordinario que confirmaba la señal pedida. Ella era, además, la nieta del hermano de Abraham. La providencia había guiado el camino. El siervo adoró al Creador, y Rebeca, habiendo consultado a su familia, tomó la decisión de fe: irse. Preguntada si quería ir con el hombre, ella respondió con una convicción que recuerda a la de Abraham: «Sí, quiero ir». Cuando el siervo regresó y llevó a Rebeca al campamento, Isaac estaba meditando en el campo. Fue un encuentro de gracia y amor inmediato. Isaac la amó, y ella se convirtió en su consuelo tras la muerte de su madre Sara. Pero la historia parecía repetirse. Rebeca era estéril. Durante 20 años, Isaac oró fervientemente por su esposa. La fe de Abraham, ahora manifestada en la oración perseverante de Isaac, encontró la respuesta. Rebeca concibió, pero el embarazo fue tumultuoso. Los niños en su vientre luchaban entre sí. Rebeca, angustiada, consultó al Señor. Y la respuesta fue una profecía que auguraba conflicto y la inversión del orden natural. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El drama de la humanidad, la lucha por el dominio, se jugaría desde el vientre. Nacieron gemelos. El primero en salir era rojizo y completamente velludo, y lo llamaron Esaú, que significa velludo. Inmediatamente después salió su hermano, aferrado al talón de Esaú. Lo llamaron Jacob, que significa el que sujeta el talón o suplantador. Sus nombres definían su naturaleza. Los niños crecieron y sus naturalezas se manifestaron. Esaú se convirtió en un hombre de campo, un cazador experto, un hombre impulsivo y físico. Isaac, que amaba el sabor de la caza, lo amó. Jacob se convirtió en un hombre quieto, que habitaba en tiendas, un hombre de mente e introspección. Rebeca lo amó a él. La rivalidad estaba incrustada en el favoritismo de los padres. La impulsividad de Esaú lo llevó a cometer el error que mancharía su vida. Un día regresó exhausto de la caza. Jacob había preparado un guiso de lentejas. Esaú, hambriento hasta la muerte, exigió el guiso. Jacob, el calculador, vio su oportunidad. «Véndeme en este día tu primogenitura», le exigió. Esaú, mirando solo la necesidad inmediata y despreciando el valor a largo plazo del legado, respondió con una indiferencia pasmosa: «He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura?». Esaú despreció su derecho de nacimiento, el doble de la herencia y el liderazgo del pacto. Juró, y Jacob le dio de comer. Por un simple plato de guiso, Esaú intercambió su destino. La profecía de la servidumbre del mayor al menor se ponía en movimiento. El engaño y la ambición comenzarían a caracterizar el linaje de la promesa. Un ciclo de luchas familiares que demostraría que la fidelidad no estaba en la perfección de los patriarcas, sino en la fidelidad inquebrantable del Creador. Los años pasaron, e Isaac envejeció. Sus ojos se oscurecieron por la edad, y sintió que su tiempo estaba cerca. Era el momento de pronunciar la bendición patriarcal, un acto que no era solo un deseo, sino una declaración profética irrevocable sobre el destino de su hijo mayor, Esaú. A Isaac llamó a su primogénito.
el cazador que amaba. Toma ahora tus utensilios, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme caza, y hazme un guisado sabroso como a mí me gusta, y tráemelo para que coma, y te bendiga antes que muera. Pero Rebeca, que amaba a Jacob y recordaba la profecía de que el mayor serviría al menor, escuchó la conversación. Decidió que la voluntad divina debía ser asistida por el engaño humano. Ella ideó un plan audaz y riesgoso, instruyendo a su hijo favorito, Jacob, a llevarlo a cabo. Jacob debía buscar 2 cabritos para que ella preparara el guiso exacto que le gustaba a Isaac. La duda de Jacob no era moral, sino práctica. Mi hermano Esaú es velloso y yo liso. Quizás mi padre me palpe y me tenga por burlador y traiga sobre mi maldición y no bendición. Rebeca, determinada, tomó la culpa sobre sí. Cae sobre mí tu maldición, hijo mío. Solamente obedece a mi voz. Jacob hizo lo que su madre le ordenó. Se puso las mejores ropas de Esaú, que olían a campo y a aventura. Rebeca cubrió sus manos y el cuello liso con la piel vellosa de los cabritos. El calculador se disfrazó de cazador. Jacob entró en la tienda de su padre con el guiso. Isaac, ciego y confundido, preguntó: ¿Quién eres, hijo mío? Jacob respondió con la primera de las mentiras directas: Yo soy Esaú, tu primogénito. A Isaac sospechó. El sonido de la voz era el de Jacob, pero el tacto de la piel era el de su velludo primogénito. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú, murmuró. La fe de Isaac se basó en el engaño táctil. Comió, bebió, y luego se acercó a besar a su hijo. Y al oler el olor a campo de las ropas de Esaú, su duda se disipó. Entonces, Isaac pronunció la bendición profética y poderosa. Una bendición de riqueza material, el rocío del cielo, la grosura de la tierra, de dominio político, que los pueblos te sirvan, que las naciones se inclinen a ti, y lo más crucial, la confirmación del pacto de Abraham. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. El poder de la palabra, una vez pronunciada, no podía ser recuperada. Apenas Jacob había salido de la presencia de su padre, Esaú regresó de la casa. Entró con su propio guiso. Al revelar su identidad, la verdad golpeó a Isaac como un rayo. Tembló violentamente y preguntó: ¿Quién es el que vino aquí y trajo caza y comió de todo antes que tú vinieses, y yo le bendije? Sí, bendito será. Esaú, al escuchar que la bendición ya había sido dada y era irrevocable, prorrumpió en un grito amargo y muy grande. Imploró: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. A Isaac, con el corazón roto, solo pudo darle a Esaú una bendición de sometimiento. Viviría del rocío, pero serviría a su hermano, aunque, finalmente, rompería su yugo. El odio llenó el corazón de Esaú. Juró vengarse. Vienen los días del luto de mi padre, y entonces mataré a mi hermano Jacob. Rebeca, al saber del plan asesino de Esaú, actuó rápidamente y urgió a Jacob a huir a la casa de su tío Labán en Harán. Jacob, el suplantador que había robado la bendición, se convirtió en un fugitivo, huyendo de la ira de su hermano. Dejó la comodidad del campamento y se adentró en el desierto con nada más que la ropa que llevaba puesta. La fe, que debía ser un camino de honestidad, se había torcido en un camino de engaño y consecuencia. Pero el Creador, cuya fidelidad no dependía de la moralidad humana, estaba a punto de intervenir de manera milagrosa para confirmar a Jacob, el fugitivo, como el legado de la promesa. En un lugar desolado llamado Bet-El, Jacob, el suplantador, caminaba solo, huyendo de la venganza de su hermano. El cielo nocturno era su único techo. En un lugar desolado, tomó una piedra como almohada y se acostó a dormir. En esa soledad, el fugitivo tuvo un sueño que se convertiría en la fundación de su fe.
Soñó con una escalera o rampa que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y por ella los ángeles de Dios subían y descendían. La escalera era la representación de la conexión ininterrumpida entre lo terrenal y lo divino, un puente entre el hombre en su huida y la promesa eterna. Y en la cima de la escalera estaba el Señor, que se dirigió a Jacob, el viajero sin nada, y le confirmó las mismas promesas dadas a Abraham e Isaac. Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Le prometió una descendencia numerosa como el polvo de la tierra, y la bendición a todas las familias. Pero lo más vital fue la promesa personal de compañía. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El fugitivo sabía que no estaba solo. El Creador se comprometió a ser su protector personal. Jacob despertó lleno de temor reverente. Ciertamente, el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Nombró al lugar Bet-El, casa de Dios, y tomó la piedra que le sirvió de almohada, la erigió como monumento y derramó aceite sobre ella. Hizo un voto solemne. Si el Creador lo traía de vuelta en paz, Él sería su Dios, y le daría la 10ª parte de todo lo que recibiera. Con la certeza del pacto en su corazón, Jacob llegó a Harán, a la casa de su tío Labán. Allí, en el pozo, conoció a su prima Raquel, una hermosa pastora. Fue amor a primera vista. Jacob se puso al servicio de Labán y rápidamente ofreció trabajar 7 años a cambio de la mano de Raquel. 7 años que, dice el Génesis, le parecieron como unos pocos días por el amor que le tenía. La fe y el trabajo duro se unieron al amor. Pero Jacob, el maestro del engaño, estaba a punto de ser engañado. Después de 7 años, Labán preparó el banquete de bodas. Pero al amanecer, Jacob descubrió que la mujer con la que se había casado era Lea, la hermana mayor y de ojos apagados. Labán justificó su fraude con una excusa cultural. La costumbre local exigía que la hija mayor se casara primero. La ironía era punzante. El suplantador fue suplantado. Jacob se enfrentó a Labán. Labán, el astuto, le ofreció a Raquel a cambio de otros 7 años de servicio. Jacob, movido por su profundo amor, aceptó. Así, Jacob se casó con Raquel, pero el precio fue 14 años de trabajo. El hogar de Jacob se convirtió en un nido de celos y rivalidad. El Creador vio que Lea era menospreciada y la bendijo con la fertilidad. Raquel, la amada, era estéril. En un esfuerzo por superar a su hermana, Lea dio a luz a 4 hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Cada nombre era un lamento o una esperanza de ganar el amor de su esposo. La rivalidad se intensificó hasta convertirse en una guerra de vientres. Raquel, viendo su esterilidad, le dio a Jacob su sierva, Bila, para que tuviera hijos por ella. Bila dio a luz a Dan y Neftalí. Luego, Lea, para seguir aumentando su número, hizo lo mismo con su sierva, Silpa, que dio a luz a Gad y Aser. Finalmente, Lea tuvo 2 hijos más, Isacar y Zabulón, y una hija, Dina. Después de años de celos, humillación y un total de 10 hijos, el anhelo del corazón de Raquel fue concedido. El Creador se acordó de Raquel y abrió su matriz. Dio a luz un hijo y lo llamó José, el Señor añada, pidiendo un hijo más. Con el nacimiento de José, Jacob sintió que su tiempo de servidumbre había terminado. Pidió a Labán permiso para regresar a su tierra, pero Labán, beneficiado por la prosperidad que el Creador había traído a su ganado por amor a Jacob, insistió en retenerlo. El contrato se renegoció. Jacob usó su astucia, combinada con la bendición divina, para asegurarse una parte del rebaño de Labán, que era suya por derecho. Tras 6 años de más engaño y manipulación de Labán, Jacob ya no podía quedarse.
El resentimiento de los hijos de Labán y la orden del Creador de regresar a Betel eran la señal. Jacob partió en secreto con sus esposas, hijos y rebaños, listo para enfrentar el capítulo más peligroso de su vida, el regreso a la tierra prometida y el reencuentro inminente con su hermano, Esaú. Huyendo del engaño de Labán, Jacob se dirigió hacia la tierra prometida. Pero el camino de regreso significaba enfrentarse al fantasma más grande de su pasado, Esaú, el hermano al que había suplantado 2 décadas atrás. El temor de Jacob era palpable. Recordaba la amenaza de muerte y el dolor de Esaú. Para preparar el reencuentro, Jacob envió mensajeros a Esaú. El informe que regresó fue escalofriante. Esaú venía a su encuentro, y 400 hombres con él. Jacob, el calculador, estaba aterrorizado. Temía por su vida y por la vida de su familia. En un acto de astucia y desesperación, Jacob dividió su campamento en 2, con la esperanza de que si Esaú atacaba a uno, el otro pudiera escapar. Pero a pesar de la planificación humana, Jacob sabía que su única esperanza residía en la fidelidad divina. Se postró y rezó la que es quizás su oración más honesta. Una mezcla de humildad y recuerdo de la promesa. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Yo no soy digno de la más pequeña de todas las misericordias y de toda la verdad que has usado para con tu siervo. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Tras enviar grandes presentes a Esaú, como un apaciguamiento escalonado, Jacob se quedó solo en la oscuridad. Tenía que cruzar el vado de Jaboc. En esa noche de absoluta soledad e incertidumbre, ocurrió el evento que transformaría su identidad. Un varón se apareció y luchó con Jacob hasta el amanecer. Esta no fue una pelea humana. Jacob, fuerte y obstinado, se aferró a su oponente, negándose a soltarlo. Al ver que no podía vencer a Jacob, el varón tocó la coyuntura del muslo de Jacob, y éste se descoyuntó al instante. Jacob quedó herido, pero aún se aferraba. El varón demandó ser liberado, pero Jacob, con una determinación de hierro, respondió: «No te dejaré, si no me bendices». En esa lucha, Jacob se enfrentó no a un enemigo, sino al misterio divino, insistiendo en la bendición a pesar de su herida. El varón le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Al pronunciar Jacob, suplantador, estaba reconociendo su pasado de engaño, y el varón le concedió un nombre nuevo, una nueva identidad: Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Jacob, el que suplanta, se convierte en Israel, el que lucha con Dios. Jacob preguntó el nombre de su oponente, pero el varón se negó a revelarlo, y lo bendijo allí. Jacob llamó a ese lugar Peniel, rostro de Dios, pues dijo: «Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma». Salió de Peniel al amanecer, cojeando de su cadera, la cojera como un recordatorio físico y permanente de su encuentro divino y de su nueva identidad. La mañana llegó, y Jacob vio a Esaú acercándose, acompañado por los 400 hombres, con su nueva identidad, pero sin olvidar su responsabilidad. Jacob puso a las siervas y a sus hijos al frente, a Lea y sus hijos en el medio, y a Raquel y José al final. Él se adelantó, y con profundo respeto, se postró en tierra 7 veces, hasta que llegó cerca de su hermano. Pero el corazón de Esaú, a quien Jacob temía, había sido ablandado por la providencia, y quizás por los años. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello, y lo besó. Y lloraron. Fue una reconciliación genuina, un triunfo de la gracia sobre la venganza. Jacob insistió en que Esaú aceptara los regalos que le había enviado, diciéndole: «He visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios». Jacob reconoció que la amabilidad de Esaú era una señal de la misericordia divina. Esaú regresó a su tierra Seir, y Jacob, ahora Israel, se dirigió a Sucot y luego a la ciudad de Siquem en la tierra de Canaán. En Siquem,
Israel compró un pedazo de tierra e hizo un altar, llamándolo el Dios de Israel, el Elohe Israel. Había regresado a la tierra prometida, herido, cambiado y bendecido. El linaje de la promesa estaba de vuelta en casa, pero el regreso a la tierra trajo consigo el peligro moral de la asimilación y la violencia. Y un nuevo dolor que Israel, el luchador con Dios, tendría que soportar. El asentamiento de Israel, Jacob, en la tierra de Canaán, trajo consigo la paz con Esaú, pero también nuevos peligros. La familia, ahora grande y próspera, vivía entre los cananeos. El peligro de la asimilación y la influencia corruptora se manifestó rápidamente en una tragedia. Dina, la hija de Jacob y Lea, salió a ver a las hijas de la tierra. Su curiosidad la llevó a ser vista por Siquem, el hijo del príncipe local, Hamor. Siquem la tomó, se acostó con ella y la violó. Luego, su corazón se apegó a Dina, y él, arrepentido, quiso tomarla por esposa. Hamor y Siquem se acercaron a Jacob para proponer un matrimonio y un pacto de unidad con el clan de Israel. Los hijos de Jacob, sin embargo, estaban llenos de ira y vergüenza por la deshonra de su hermana. Respondieron con engaño, hablando con doblez. Fingieron aceptar el acuerdo, pero solo con una condición: que todos los varones de la ciudad de Siquem se circuncidaran, el sello sagrado del pacto de Abraham. Los habitantes de Siquem, ansiosos por la riqueza de los rebaños de Israel, aceptaron. Al tercer día, mientras los hombres de la ciudad estaban adoloridos e indefensos a causa de la circuncisión, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina por parte de madre, tomaron sus espadas. En un acto de venganza brutal, masacraron a todos los varones de la ciudad, incluyendo a Hamor y Siquem, y tomaron a Dina de la casa. El resto de los hermanos saquearon la ciudad. Jacob estaba horrorizado y lleno de miedo, no por la justicia, sino por las consecuencias. Me habéis turbado, haciéndome abominable a los moradores de esta tierra, y me juntaré contra mí, y me destruirán. La fe de la familia se había manchado con sangre y deshonor. La justicia humana se había convertido en una venganza despiadada. El Creador intervino para proteger a Jacob. Le ordenó abandonar Siquem y regresar al lugar donde su promesa había sido confirmada, Bet-El. Jacob purificó su campamento de los dioses extranjeros que habían traído de Harán y partió. En Bet-El, Israel hizo un altar, y el Creador se le apareció de nuevo, confirmando su nombre, Israel, y reafirmando la promesa de la tierra y la descendencia. El viaje continuó, pero se llenó de dolor. Débora, la nodriza de Rebeca, murió y fue enterrada bajo un roble, un pequeño luto familiar que marcaba el paso del tiempo. Pero un luto mucho más profundo estaba por venir. Cerca de Efrata, Belén, la amada esposa de Jacob, Raquel, entró en labores de parto. Fue un parto difícil y ella supo que iba a morir. Con su último aliento, nombró a su hijo Benoni, hijo de mi dolor. Pero Jacob, queriendo revertir la tragedia con una palabra de esperanza, cambió su nombre a Benjamín, hijo de mi diestra. Raquel, el gran amor de Jacob, murió y fue enterrada allí en el camino. Su tumba se convirtió en un monumento a la pérdida y al amor perdurable. De los 12 hijos de Israel, 2 eran los únicos hijos de su amada Raquel: José y Benjamín. José se convirtió, por necesidad, en el favorito y la obsesión de su padre. Poco después, la corrupción tocó a la casa de Jacob una vez más. Rubén, el primogénito de Lea, se acostó con Bila, la sierva que había dado a luz a 2 de sus hermanos. Este acto de incesto y deshonra era un intento de afirmar su dominio como primogénito. Jacob se enteró, pero en su dolor y vejez, guardó silencio. El linaje de Israel, aunque bendecido por el pacto, estaba marcado por la fractura familiar y la lucha de poder. Finalmente, Jacob llegó a Hebrón, a la casa de su padre Isaac, en Kiriat Arba. Vio a su padre ya anciano y ciego,
antes de que el ciclo de vida llegara a su fin. Isaac murió a la edad de 180 años. Esaú y Jacob se unieron en un momento de paz final para sepultar a su padre junto a Abraham y Sara en la cueva de Macpela. El ciclo de vida de los fundadores del pacto había terminado. Esaú, ahora rico en bienes, partió a Seir con su familia, dejando Canaán a Jacob. El destino profético de las dos naciones se había cumplido. Jacob, Israel, permaneció en la tierra de la promesa. Con el asentamiento final y la muerte de Isaac, la narración se centra en la próxima generación, los 12 hijos de Israel, y entre ellos el soñador, el favorito, José, cuyo destino estaba a punto de sumir a la familia en la oscuridad antes de llevarla a la salvación. Con la muerte de los patriarcas fundadores, la atención del Génesis se centra en la próxima generación, los 12 hijos de Israel, Jacob. La casa de Jacob era una mezcla volátil de rivalidades maternas, celos fraternales y ambición no resuelta, pero en medio de ellos brillaba uno solo: José. José, el hijo de la amada Raquel, era el objeto del profundo y abierto favoritismo de su anciano padre. Este amor desmedido se manifestaba en un regalo fatal: una túnica de diversos colores, un manto que no solo era hermoso, sino que simbolizaba la posición de honor y primogenitura que Jacob le concedía por encima de sus hermanos mayores. Los hermanos, ya resentidos por el favoritismo, intensificaron su odio porque José, inocentemente o no, actuaba como informante de su padre sobre la mala conducta de ellos. La división en la familia era total. La Biblia afirma con una claridad dolorosa: y le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. El conflicto se elevó de la envidia a la premonición. José, el soñador, comenzó a relatar sus visiones. Su primer sueño era simple, pero arrogante. Él y sus hermanos estaban atando gavillas en el campo, y la gavilla de José se levantaba y se erguía, mientras las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante ella. La interpretación era inconfundible y ofensiva. La respuesta de los hermanos fue el odio puro. Luego, el segundo sueño, aún más audaz. El sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Jacob, aunque reprendió a su hijo por la implicación de que hasta él y Raquel se postrarían, guardó el asunto en su corazón. Sabía que este muchacho era parte del hilo de la promesa. El destino se puso en marcha cuando Jacob envió a José, de 17 años, a Siquem, para ver cómo estaban sus hermanos, que pastoreaban el rebaño. Es una imagen de la vulnerabilidad enviada directamente a la hostilidad. Los hermanos, que habían movido el rebaño a Dotán, lo vieron venir a lo lejos, la túnica de colores visible como una bandera de su resentimiento. Allí, en el campo abierto, la ira se transformó en un plan asesino. Aquí viene el soñador. Ahora pues venid, y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. El verdadero propósito era eliminar la profecía, la amenaza a su autoridad y primogenitura. Rubén, el primogénito, trató de salvar a José, no por amor, sino para poder devolverlo a su padre y recuperar su propio favor. Sugirió que en lugar de derramar sangre directamente, lo arrojaran a una cisterna seca. Cuando José llegó, lo despojaron de su túnica de colores, el símbolo de su superioridad, y lo arrojaron al pozo. Luego se sentaron a comer pan, un acto de indiferencia terrible mientras escuchaban el llanto de su hermano. En ese momento de comida y conspiración, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, cargada de especias hacia Egipto. La avaricia se impuso al asesinato. Judá, el cuarto hijo, intervino con una propuesta práctica y rentable. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque nuestro hermano es nuestra propia carne. El trato se cerró. Por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo, vendieron a su propio hermano a los ismaelitas,
o madianitas, que lo llevarían a la poderosa y misteriosa tierra de Egipto. Rubén, al regresar a la cisterna y ver que José ya no estaba, rasgó sus vestiduras, lleno de terror ante la inminente reacción de su padre. Pero los hermanos urdieron el engaño final. Tomaron la túnica de José, la tiñeron en la sangre de un cabrito y se la llevaron a Jacob. Jacob, el viejo patriarca, reconoció inmediatamente el manto. La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo ha devorado. Ciertamente José ha sido despedazado. Rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, negándose a ser consolado, declarando: descenderé en luto a mi hijo al Seol. La envidia había triunfado y el soñador se había ido. Pero la traición humana no anularía la providencia divina. José, el esclavo vendido, llevaría consigo, sin saberlo, la simiente de la promesa a Egipto, el lugar que se convertiría en el telón de fondo para el destino de todo el linaje de Israel. José, el soñador, fue llevado a la tierra de Egipto, el centro de la civilización y el poder antiguo. Allí, el hijo favorito y libre se convirtió en un esclavo. Fue comprado por Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. La traición humana había puesto a José en el lugar más bajo, pero la mano de lo divino no lo había abandonado. La narración afirma: el Señor estaba con José. Esta presencia invisible transformó su destino. Todo lo que José hacía prosperaba. Potifar, al darse cuenta de que la prosperidad de su casa venía de la bendición sobre José, lo elevó. José se convirtió en el mayordomo de la casa, confiándosele absolutamente todo, excepto la comida que comía. El esclavo se había convertido en el administrador de una de las casas más importantes de Egipto. José era apuesto y de hermoso semblante. Esta bendición física se convirtió en su siguiente gran prueba. La esposa de Potifar se fijó en él, y día tras día intentó seducirlo para que se acostara con ella. La presión era constante, pero la integridad de José era inquebrantable. Su rechazo se basaba en el respeto a su amo y, más crucialmente, en su lealtad a su Creador. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La tentación alcanzó su clímax un día en que no había nadie más en la casa. Ella lo tomó por la ropa, pero José huyó, dejando su manto en la mano de la mujer. Al ser rechazado, la esposa de Potifar se vengó con una mentira devastadora. Usó la ropa de José como prueba, acusándolo de haber intentado abusar de ella. Potifar, lleno de furia y sin escuchar la defensa de José, lo arrojó a la cárcel, al lugar donde estaban encarcelados los presos del faraón. Nuevamente, la miseria fue el preludio de un nuevo ascenso. Aún en la prisión, el Señor estaba con José. El carcelero, viendo la capacidad de José y la bendición que lo seguía, le confió la supervisión de todos los presos. El esclavo se convirtió en administrador, el prisionero en el jefe de la cárcel. En la cárcel, José conoció a dos altos funcionarios del faraón, su copero y su panadero, que habían ofendido a su señor. Ambos tuvieron sueños en la misma noche, sueños que los dejaron profundamente angustiados. José se acercó a ellos y, atribuyendo la sabiduría a su Creador, ofreció la interpretación. Al copero, José le dijo que en 3 días sería restaurado a su puesto. Al panadero, le dijo que en 3 días sería colgado. Ambas profecías se cumplieron exactamente. José, pidiendo solamente que el copero se acordara de él cuando estuviera libre, esperaba su liberación. Pero el Génesis tristemente registra: y el copero no se acordó de José, sino que le olvidó. El soñador fue olvidado en la oscuridad. 2 años después, el faraón mismo tuvo 2 sueños turbadores. En el primero, 7 vacas hermosas eran devoradas por 7 vacas feas y flacas. En el segundo, 7 espigas gruesas eran devoradas por 7 espigas menudas y secas. Ninguno de los magos o sabios de Egipto pudo interpretarlos. Entonces, el copero, avergonzado, se acordó de José. Mencionó al faraón, al joven hebreo en la cárcel que interpretaba sueños.
José fue sacado de prisa, afeitado y vestido, para comparecer ante el hombre más poderoso del mundo. El faraón le dijo: «He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». José, de pie ante el trono, declaró la verdad con audacia y humildad: «No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón». La interpretación de José fue brillante y profética. Los 7 animales hermosos y las 7 espigas gruesas significaban 7 años de gran abundancia que vendrían sobre todo Egipto. Los 7 animales feos y las 7 espigas secas significaban 7 años de hambre terrible que consumirían la abundancia. La profecía del doble sueño indicaba que el evento era cierto y se acercaba rápidamente. Pero José no se detuvo en la interpretación. Dio el plan de acción. Aconsejó al faraón que encontrara a un hombre sabio y discreto para que almacenara la 5ª parte de la cosecha durante los años de abundancia, para que Egipto no pereciera en el hambre. El faraón, asombrado por la sabiduría y el espíritu divino que habitaba en José, no buscó a otro. Declaró: «¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?». El esclavo de 17 años, el prisionero olvidado, fue ascendido a visir, la segunda persona más poderosa de todo Egipto. Le dio su anillo de sellar, lo vistió con ropas de lino fino y lo puso en el segundo carro. José, con un nuevo nombre egipcio, Safnat Panea, revelador de secretos, estaba en el trono, listo para ser el salvador de Egipto y el instrumento de la providencia para su propia familia, a quien aún no sabía si perdonaría. Tal como José había profetizado, los 7 años de abundancia pasaron y fueron seguidos por los 7 años de hambre universal. La escasez no solo afectó a Egipto, sino a todas las tierras circundantes, incluyendo a Canaán, donde habitaba Jacob y sus hijos. El destino, guiado por la providencia, obligó a los 10 hermanos de José a viajar a Egipto para comprar grano. Al llegar, se postraron ante el visir de la tierra, José, sin reconocerlo. Para ellos, era un poderoso funcionario egipcio. Para José, eran sus sueños cumplidos. José, sabiendo quiénes eran, pero buscando probar su arrepentimiento y traer a su amado hermano Benjamín a Egipto, actuó con dureza. Los acusó de ser espías, los encarceló brevemente y los obligó a dejar a Simeón en prisión mientras regresaban a Canaán para traer al hermano más joven. El regreso de los hermanos, forzados a enfrentar la pena de su padre y el miedo a la hambruna, demostró el cambio en sus corazones. Jacob, atormentado por la pérdida de José y la posible pérdida de Benjamín, cedió. Al regresar a Egipto, José se reveló a sus hermanos en un momento de profundo y abrumador drama. Al hacer que todos salieran, José no pudo contenerse. Lloró a gran voz y les dijo en hebreo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto». Los hermanos se aterrorizaron, esperando la venganza, pero José los consoló con una de las declaraciones más poderosas de fe en el Génesis: «No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». La traición humana había sido superada por el propósito divino. Lo que los hermanos quisieron para mal, el Creador lo había cambiado a bien. El faraón, al saber de la familia de José, invitó a Israel, Jacob, y a todo su clan a establecerse en la tierra de Gosén, la mejor de Egipto. Jacob, un anciano de 130 años, fue a Egipto, llevando consigo a toda su descendencia, 70 almas en total. La reunión entre padre e hijo fue una escena de alegría y lágrimas incontenibles. Jacob, al abrazar a su hijo, pensó que su vida había llegado a su culminación. «Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives». Jacob fue llevado ante el faraón, a quien bendijo, estableciendo el patriarca del pacto por encima del rey de Egipto. Antes de morir, Jacob se aseguró de adoptar a los 2 hijos de José, Efraín y Manasés.
colocándolos directamente en el linaje de Israel. En un acto profético, cruzó sus manos, dando la bendición de primogenitura al más joven, Efraín, reafirmando el patrón de la elección divina que prevalece sobre el orden de nacimiento. Finalmente, en su lecho de muerte, Jacob pronunció las bendiciones y profecías finales sobre sus 12 hijos. Condenó la violencia de Simeón y Leví, pero bendijo a Judá con el liderazgo perpetuo, prediciendo que el cetro no se apartaría de Judá hasta que viniera aquel a quien pertenece. La línea mesiánica se estableció aquí. Israel, Jacob, murió, y sus hijos, con un inmenso séquito egipcio, lo llevaron a Canaán para ser enterrado, cumpliendo su último deseo de reposar junto a sus padres en la cueva de Macpela. Al regresar, los hermanos, temiendo que José ahora se vengaría, se postraron ante él. José, con el corazón en paz, reiteró el mensaje de gracia y la culminación del Génesis. «No temáis, pues, ¿soy yo acaso lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». José vivió hasta los 110 años, pero incluso en la prosperidad de Egipto, no olvidó la tierra de la promesa. Antes de morir, hizo jurar a sus hermanos: «Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos». La visión final del Génesis no es sobre la riqueza egipcia, sino sobre la esperanza futura. Con este juramento, el libro del Génesis se cierra. No con el cumplimiento de la promesa, sino con la fe en la promesa. La familia de 70 se había convertido en un pueblo. Estaban a salvo de la hambruna, pero exiliados en Egipto, esperando el momento en que el Creador los visitaría para sacarlos y llevar sus huesos a la tierra prometida. El Génesis es la historia de los orígenes, de la creación, de la caída, de la dispersión y de la elección de una familia. Es la fundación de todo, un eco poderoso de que, a pesar del fracaso humano, el pacto y la fidelidad de lo divino prevalecerán hasta el fin de los tiempos. Hemos viajado a través del tiempo, desde el vacío hasta el exilio en Egipto. Hemos sido testigos de la asombrosa promesa de la creación y de la dolorosa realidad de la caída. Vimos la ambición en Babel, la paciencia en el arca y la fe inquebrantable de Abraham en el monte Moria. La historia del Génesis no es solo un relato antiguo, es un espejo. Nos recuerda que la vida es una mezcla de luz y sombra, que el engaño y la traición son tan antiguos como la humanidad misma, pero, sobre todo, nos enseña la verdad más profunda, que incluso en nuestros momentos de mayor debilidad, cuando el fracaso parece total, la providencia teje una red de significado. Vimos a Caín matar a Bisbaz Malabel. Vimos a Jacob suplantar a su hermano. Vimos a 10 hombres vender a su hermano a la esclavitud. Pero en el acto final, el dolor se transformó en redención, y la maldad humana se convirtió en el instrumento de la salvación divina. Esa es la promesa del Génesis para ti hoy. Tus errores no son el final de tu historia. Tu dolor no es la última palabra. Lo que parecía ser una maldición puede ser redirigido por la fidelidad inquebrantable de la vida hacia tu propósito. Si esta épica historia te ha inspirado a mirar tu propio origen con nuevos ojos o te ha dado esperanza para el futuro, te invito a compartir este eco de la creación con alguien que necesite escuchar este mensaje de redención. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando las grandes narrativas que dan forma a la humanidad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte la próxima gran historia. Activa la campana para ser parte de esta comunidad. Y déjanos un comentario. ¿Cuál fue el momento del Génesis que más resonó en tu propia vida? Recuerda, el comienzo es importante, pero es la fidelidad a la promesa lo que define tu destino. Gracias por acompañarnos. La historia continúa.